Vamos a continuar. Estamos haciendo un estudio del libro de Mateo. Estamos estudiando el libro de Mateo de forma expositorial. Es decir, que estamos yendo de Mateo capítulo por capítulo, versículo por versículo, entendiendo claramente qué es lo que dice la palabra de Dios. Y algo interesante que mencionaba al estudiar este pasaje, me puse a caer en cuenta que encontramos muchas veces gente que tiene una actitud de ponerle condiciones a Dios, de exigirle a Dios cierto tipo de cosas y pedirle a Dios cosas según nuestro criterio para nuestra complacencia. Y suena bastante absurdo y arrogante muchas veces cuando venimos ante Dios con una idea de que queremos pedirle algo, que Dios nos entregue algo. Y como cristianos a veces caemos en ese error de pedir a Dios diciéndole, declaramos y proclamamos y reclamamos cosas, diciéndole que Dios tiene que hacer todo de acuerdo a nuestra complacencia. Pero también es feo también cuando los ateos, y absurdo también cuando los ateos tienden a reclamar a Dios como diciendo, Dios, si realmente existes, quiero que hagas esto en esta forma, en este tiempo ni en este momento, según los términos que ellos ponen para probar si es que realmente Dios es real o no. La arrogancia de los que rechazan a Dios realmente no tiene límites, sobre todo cuando se trata de conveniencias o aspectos personales de acuerdo a nuestros propios criterios. Y este es un caso que experimentó Jesús específicamente con gente en su tiempo. Nos encontramos en la continuación de este creciente conflicto a partir del capítulo 12 que vemos con Jesús, con la gente que le estaba siguiendo. Entre Cristo y los líderes religiosos se estaba dando este choque entre saber quién es el que tiene autoridad. Y a partir del capítulo 12, en el misterio de Jesús, se vuelve cada vez más intenso y hostil debido al acoso que experimentaban de parte de los fariseos y de los saduceos por la autoridad que tenía Jesús. Lo acusaron de permitir, en primer lugar, que sus discípulos estén comiendo durante el día de reposo, cuando frotaron en sus manos para poder comer algo, y después fue específicamente para probar si es que él realmente podía curar a alguien el día de reposo. Y consideraron que todas las sanaciones que él hacía era por blasfemia. Ahora acusando que el poder que él tenía era porque era Satanás el que le daba el poder, lo cual fue lo que vimos en la semana anterior de la blasfemia contra el Espíritu Santo, dando crédito a Satanás por el poder que ejerció mediante Cristo. Ahora sus enemigos osan arrogantemente exigirle una señal para que ellos sean convencidos según su propio criterio. Y eso es lo que vamos a ver ahora en Mateo capítulo 12, del versículo 38 al 45. Así que por favor abran sus Biblias, corran sus aplicaciones, lo que tenga más fácil. Mateo capítulo 12, del versículo 38 al 45. Entonces le respondieron algunos a los escribas y fariseos diciendo, Maestro, queremos ver una señal de parte tuya. Pero respondiendo, él les dijo, una generación perversa y adúltera demanda señal, y ninguna señal se les dará, sino la señal de Jonás, el profeta. Porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Los hombres de Nínive se levantarán con esta generación en el juicio y la condenarán, porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Y mirad, algo más grande que Jonás está aquí. La reina del sur se levantará con esta generación en el juicio y la condenará, porque algo más grande que Salomón está aquí. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos buscando descanso y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Va entonces y toma consigo otros 7 espíritus más depravados que él, y entrando, moran allí, y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Así será también en esta generación perversa. Después del enfrentamiento de defender del poder del Espíritu Santo de los escribas y los fariseos, ahora pueden entender esta situación. Jesús está haciendo milagros, está haciendo obras con el propósito de afirmar quién era Él, el Mesías prometido. Y hace todo este tipo de cosas y los fariseos y los escribas lo acusan del poder de lo que está haciendo es por Satanás. Ahora, después viene esta situación que le dicen, quiero que nos hagas una señal. Después de todo lo que él había hecho, le exigen que haga una señal. Después de cada uno de los poderes que él había manifestado para testificar su autoridad, se atreven a decir lo que menciona el versículo 38, que estos fariseos y escribas, que queremos ver una señal tuya.
Los fariseos vieron a Jesús haciendo muchos milagros, no tenían dudas de que las señales de que él estaba haciendo era algo fuera de lo normal. Le atribuyeron ese poder a Satanás, pero cuando les mostró su insostenible posición al acusarle de que era el poder de Satanás, eso lo vimos en el capítulo anterior, de cómo los acusó y los puso en su lugar, respondiendo no con fe, sino con una solicitud evidentemente poco sincera de ese milagro. Ahora vienen como diciendo, haznos algo, demuéstranos quién realmente eres. Queremos ver una señal. Considera que Jesús ya había estado proporcionando varias señales durante el transcurso de su ministerio. Aquellos que pidieron tal señal no estaban sinceramente abiertos a la evidencia que tenían frente de ellos. Su problema era principalmente de corazón, no de la cabeza. Necesitaban la voluntad de creer, no más la evidencia de la fe. ¿Cuántos de nosotros nos hemos encontrado con alguien que cuestiona nuestra fe y te hace preguntas acerca de lo que crees? Y cuando te hace ese tipo de preguntas, les he dicho en conversaciones, si puedo responder a cualquiera de tus inquietudes, cualquiera de tus cuestionamientos acerca de la fe, acerca de Dios, acerca de la Biblia, si tengo una respuesta razonable para cada una de tus preguntas, ¿rendirías tu vida a Cristo por completo? ¿Cuál es la respuesta común? No. Entonces déjame decirte que tú no tienes un problema intelectual. Tú tienes un problema del corazón. Por el hecho de que no estás rindiendo tu vida a algo que realmente es coherente. Este era el caso específicamente de los fariseos. Estaban buscando una situación para poder ellos entender supuestamente quién era el Mesías, pero no estaban poniendo atención a lo que ellos debían haber aprendido hace mucho. Y todas esas señales apuntaban de que Él era el Mesías. Ahora, cuando leemos este tipo de pasaje y analizamos, bueno, ellos estaban pidiendo una señal. La pregunta para nosotros ¿es malo pedir una señal a Dios? ¿Acaso existe algún problema pedir una señal a Dios? Muchos hoy quienes consideran pedirle una señal a Dios y muchos quieren una señal incluso para obedecer a Dios, piden revelaciones o impresiones o comprobaciones del Espíritu, sensaciones o sentimientos a tales cosas, o muchas veces escuchamos a gente, si es que me das esta señal voy a tomar esta decisión o aquellas cosas, y prueban a Dios en esta forma. Pero en la Biblia Dios permite una sola vez que sea probado en una circunstancia bastante específica, y era con respecto a diezmos y a ofrendas. Ahora, esto no es un mensaje para pedirles a ustedes que den diezmos y ofrendas, es específicamente para aclarar que esta fue la única ocasión que Dios pidió a la gente que lo prueben específicamente. La palabra hebrea que se usa aquí, ponedme a prueba, que específicamente lo que menciona, traed todo el diezmo y alfolí para que haya alimento en mi casa y ponerle ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos, sino de abrir las ventanas del cielo y derramaré para vosotros bendición que hasta que sobreabunde. Ahora, esta situación se aplica específicamente en el contexto del Antiguo Testamento, cuando había un templo, cuando había ministros levitas sirviendo dentro de este templo. Es decir, que Dios les dice a ellos en este tiempo, en este momento, en esas circunstancias, que lo pongan a prueba. Digan, hagan esto, y van a ver que yo los voy a bendecir ahora. Es exclusivamente e invita al pueblo de Israel a probarlo en diezmos y ofrendas. Esto no se aplica a nosotros en la actualidad, debo declarar esto muy fervientemente. ¿Por qué? Porque en primer lugar nosotros no tenemos templo, no tenemos levitas, ya no existe ese convenio y antiguo del cual nosotros tenemos que seguir. Así que este versículo, para ser usado para que la gente de ofrendas y diezmos, sería una forma de tomar el texto fuera de contexto para hacer que la gente haga algo que el texto no dice. Entonces, eso vale la pena aclarar. Esto no tiene que ver con respecto a lo que hacemos nosotros. Esto es un punto de aclaración que esta fue la única ocasión en que Dios dio la oportunidad a la gente para que pueda probarlo a Él. Esa es la única diferencia. Hay otra palabra hebrea para probar que se usa en otras partes de la Biblia, que es la palabra nasá, que significa poner como o probar o tentar. En Deuteronomio 6:16 dice, no tentarás al Señor vuestro Dios como lo tentaste en Masá. Este es el segundo tipo de prueba, que esta viene a ser una prueba inaceptable. Es cuando la duda nos lleva a exigirle algo a Dios para probarse a sí mismo ante nosotros. Jesús citó Deuteronomio 6:16 en el desierto, y esta fue la respuesta a una de las tentaciones de Satanás. Esta fue una de las escrituras que citó Jesús cuando él fue tentado. Especialmente el diablo le estaba diciendo a Jesús como que lo ponga a prueba a Dios Padre si es que él estaba en necesidad, que él lo iba a socorrer. Jesús negó probar a Dios de esta manera.
Entonces, aquí tenemos dos casos de lo que significa probar. Una, el hecho que Dios permitió al pueblo de Israel que lo haga, que lo ponga a prueba, y la otra es el hecho de que no puedes poner a prueba a Dios. Solo existe una circunstancia y el resto viene a ser algo que no debemos considerar. Las promesas de Dios están ahí para nosotros cuando las necesitamos. Manipular situaciones es un intento de obligar a Dios a cumplir sus promesas de acuerdo a nuestras expectativas, lo cual es como querer torcer el brazo a Dios para que Él cumpla de acuerdo como nosotros queremos. La diferencia entre Dios invitando a que lo pongan a prueba y nosotros poniendo la prueba viene a ser la fe. Hebreos 1:11 menciona, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Cuando la fe verdadera está presente, sigue la obediencia. Es la acción de obediencia inspirada por la fe que Dios ama. Pero cuando vemos a Dios a través de nuestra duda y le exigimos algo como una forma de determinar si podemos confiar en Él o no, corremos el peligro de poner a prueba a Dios, que es exactamente lo que estaban haciendo los fariseos. Muchas veces nosotros caemos en esa tentación de cuando estamos pasando en esa situación difícil, por favor, Dios responde de esta forma. Queremos que Dios haga ciertas cosas de acuerdo a nuestro criterio. Y si es que no lo hace, tendemos a dejar que nuestras emociones sean lo que dictamina si es que Dios es verdadero o no, si es que Dios es fiel o no. Y eso es un gran error, porque nuestras emociones y nuestros sentimientos no son el medio para determinar la verdad de cómo responde Dios. La única verdad para entender cómo responde Dios es su palabra. Nosotros sometiéndonos a su palabra es la forma en cual entendemos cuál es la voluntad de Dios. Dios no responde ni hace las cosas basado en nuestros planes. Su sabiduría al cumplir su plan soberano es más que suficiente para nosotros. Aun cuando las cosas están yendo en una situación completamente diferente a lo cual nosotros quisiéramos, debemos entender Dios es soberano, aún en mi dolor. Dios es soberano aún en medio de la calamidad por la cual estoy experimentando. No entenderé cuál sea el propósito que Dios está haciendo por las cosas que está haciendo, pero al leer su palabra y entender quién es Él, puedo confiar que en medio de esta calamidad, en medio de esta situación difícil, Dios saldrá glorificado. Y al uno estar en Cristo, ahí es donde se encuentra la satisfacción. A pesar del dolor, puedo entender el por qué Dios permite ciertas cosas. Y no tengo que probar a Dios diciendo, Dios, haz esto, haz lo que sea. Y si es que no lo haces de tal forma, entonces no eres fiel conmigo. Eso es un absurdo. Dios sabe que es mejor para nosotros. El punto que quiere dejarnos saber aquí claramente Mateo es el hecho de que la voluntad de Dios no está sujeta a los planes caprichosos de aquellos que son irreverentes a su grandeza y su sabiduría. Mateo claramente nos deja saber que nosotros somos los que tenemos que someternos a la voluntad de Dios, al plan de Dios, en cualquier aspecto de nuestra vida. Jesús pone en su lugar a los irreverentes que cuestionaron, estos fariseos y saduceos que cuestionaron el hecho de danos una prueba. Queremos sentirnos satisfechos basado en nuestro carácter. Y Mateo continúa, pero respondiendo él les dijo, una generación perversa y adúltera demanda señal, y ninguna señal se les dará sino la señal de Jonás el profeta. Porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará Jesús por 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Jesús los confronta fuertemente por su petición y no responde a la arrogancia diciendo, ok, te voy a dar una señal para que confíes. Lo cual te pones a entender, wow, imagínate, hubiera sido muy increíble el hecho de que los fariseos hubieran sido satisfechos. Digo, voy a darles esta señal y los convence y después todo cambie y después los fariseos y saduceos estén a favor de Jesús y todas las cosas vayan bien, pero no. Ese sería nuestro plan terrenal. Ese sería nuestro pensamiento de cómo sería un éxito en la plan terrenal, pero para Dios era diferente. ¿Por qué? Porque su corazón era arrogante y su plan era mucho más allá de tratar de complacer a cierto grupito de personas arrogantes. Él no vino para complacer a la gente, Él vino para glorificar a Dios. Ese era su interés. Y muchas veces nosotros tenemos que ponernos en ese mismo plan, entender que Jesús vino para glorificar a Dios, no para tratar de apaciguar al mundo. Y es exactamente lo que hace aquí. Y los pone en su lugar, les llama generación adúltera. Esto es paralelo a decir como un término de infidelidad a Dios en el Antiguo Testamento, como la analogía de Israel como la novia de Dios que demostró ser infiel ante Él. Adúltero es una metáfora de infidelidad espiritual. En Santiago menciona, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios?
Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. A esta generación les dijo, no les voy a responder lo como ustedes quieren. No les voy a dar lo que ustedes están exigiendo. Pero sí les voy a dar esto. En lugar de darles un espectáculo milagroso, les presenta con las escrituras siendo cumplidas en medio de una tipografía. Ahora, Jonás es la primera referencia que Jesús usa para referirse a su muerte en el Evangelio de Mateo. Jonás estuvo muerto durante 3 días y 3 noches, como lo menciona en Jonás 1:17, que estuvo en el vientre por 3 días y 3 noches. Ahora, muchos tienden a cuestionarse, así como aquellos que están dudosos de las Escrituras, y dicen, no, o sea, ¿cómo que un pez grande se tragó una persona? O sea, eso es absurdo, eso es imposible. A veces le dicen que es una ballena, las Escrituras mencionan que es un pez grande, no me dice que es ballena. Entonces, gente dice, no, yo dudo mucho de lo que se menciona, que esto sea posible, por eso no creo en las Escrituras. Déjame hacértelo de una forma más fácil. Si crees en este versículo, Génesis 1:1, el resto de las Escrituras no tiene ningún problema. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Para Dios no existe absolutamente nada imposible. El creer Génesis 1:1 me facilita a leer el resto de las Escrituras y entenderlas sin ningún cuestionamiento. La experiencia de Jonás fue similar a la experiencia de Jesús al estar enterrado durante 3 días. Jonás es un tipo de Cristo, es lo que se conoce como una tipología. Entonces, la experiencia de Jonás nos cuenta un detalle acerca de la obediencia de este profeta, pero también fue para apuntar algo de lo que Jesús había hecho. Su milagrosa restauración a tierra firme, después de haber estado 3 días confinado en un vientre de un pez, se hace muy similar a Cristo habiendo sido entregado voluntariamente a la muerte por la salvación de otros y confinado en el corazón de la tierra. El efecto de la predicación de Jonás quizás no tenga rival desde la fundación del mundo, porque él predicó y prácticamente toda una ciudad se convirtió. Pero las palabras de Cristo han resonado y transformado vidas por miles de años en toda la humanidad. 3 días y 3 noches que estuvo Jonás en el vientre de este gran pez y el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. En el contexto judío, cuando hablamos acerca de 3 días, no tenemos que tomarlo de una forma de 72 horas literal. Es la forma como entendían los judíos de día y noche. 3 días podría ser de jueves, viernes y sábado, que fuimos, por ejemplo, de viaje el jueves en la tarde, estuvimos el viernes y regresamos el sábado al mediodía. Pasamos 3 días de vacaciones. Es más o menos en este sentido como ellos entendían en este entonces. Por lo tanto, la cronología tradicional de la semana de la pasión de la muerte de Jesús, que viene a ser viernes, sábado y domingo, realmente no está cuestionada. Es cuestión de cultura. No podemos poner nuestra ideología de pensamiento dentro de las Escrituras. Nosotros tenemos que venir humildemente y entender en el contexto de la cultura donde se encontraba y entender, esto es lo que significaba para ellos. Entonces, por eso se menciona 3 días y 3 noches. Y esta parece ser la primera vez que Jesús insinúa su destino en Mateo, de qué es lo que iba a pasar eventualmente. Esta es la primera ocasión en que Jesús habla acerca de su muerte y su resurrección. Pero Jesús no para ahí, continúa ahora para ponerlos en su lugar por su arrogancia en el versículo 41. Dice, y lo pone, quiero que entiendan una cosa, él está hablando con judíos. Los judíos en este entonces eran bastante orgullosos acerca de su nacionalidad. ¿Por qué? Porque ellos fueron escogidos por Dios, fueron el pueblo escogido por Dios. Entonces, el resto, como decir la chusma, los gentiles, eran los que prácticamente rechazaban. Y ahora Jesús los pone en su lugar comparándolos con gentiles. O sea, quiero que entiendas el nivel de insulto que está poniendo para los judíos en este momento. Y sobre todo con líderes religiosos, no para cualquiera, con líderes religiosos. Como diciendo, ustedes, quiero compararlos con ellos. Cuando dice, los hombres de Nínive se levantarán con esta generación en el juicio y los condenarán. Judíos los van a condenar a ustedes, porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Y mirad, algo más grande que Jonás está aquí. En el Antiguo Testamento, y sobre todo consideren esto, no solo son cualquier grupo de judíos. En el Antiguo Testamento, Nínive era la capital del imperio de Asiria. Ellos eran los responsables de la destrucción permanente del reino del norte de Israel. Este grupo de personas personificaban la maldad. Te doy una idea. Cuando ellos invadían otro territorio, ellos torturaban a sus enemigos desmembrándolos vivos.
despellejándolos vivos, cortando sus lenguas, estancándolos en palos prácticamente enfrente de las ciudades. Hacían montañas de cadáveres. Cuando la gente sabía que los asirios de Nínive venían, ellos preferían suicidarse a estar en manos de estas personas. Podemos entender por qué Jonás, en cierto sentido, estaba reacio de obedecer a Dios. Imagínate, cuando Dios le dijo, quiero que vayas a predicar a este lugar y que la gente se arrepienta. Perfecto, Señor, vamos de una, listo, son los ninivitas de Siria. No. ¿Cómo es posible que ellos? O sea, cualquier lugar sí, pero ¿por qué ellos? Ellos son los que van a castigarnos, ellos son los que van a atacarnos, van a destruirnos. ¿Por qué ellos? Muy a la ligera leemos Jonás y qué responsable este desobediente profeta. No, pero entiende el por qué, le está diciendo que vaya a un lugar de gente tan atroz y por eso él estaba tan hostil en hacerlo. Pero el arrepentimiento de Nínive enseñó que Dios podía perdonar a los paganos que se volvían a él, así como juzgar a aquellos de su propia nación que eran desobedientes. Ellos se arrepintieron de la predicación de Jonás. Los ninivitas gentiles se arrepintieron sin ningún tipo de señal, sin ningún tipo de espectáculo, sin ningún tipo de sanaciones, mientras que los oponentes de Jesús eran demasiado duros de corazón para arrepentirse a pesar de las muchas señales que se le había predicado. Los ninivitas se arrepintieron aún solo porque tenían una persona, un evangelista, a un profeta que fue reacio a alcanzarlos y con una pésima predicación. Fue la peor predicación que podrías escuchar. Porque si vemos en Jonás 3 del 1 al 6, mira lo que escucha, lo que pasó con Jonás. Vino palabra del Señor por segunda vez a Jonás diciendo, levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Y Nínive era una ciudad sumamente grande, de un recorrido de 3 días. Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de un día y proclamaba diciendo, esta fue la predicación de Jonás, dentro de 40 días Nínive será arrasada. Eso fue todo. No hizo una campaña de avivamiento, no se puso con gente así, vengan adelante, oren. Nada. Fue caminando enojado, diciendo, dentro de 40 días Nínive será arrasada. Como diciendo, ahí se ven, no me interesa qué es lo que pasa a ustedes. Pero eso es lo increíble. Y los habitantes de Nínive creyeron en Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Cuando llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Fue la peor predicación de la historia de la humanidad y el mayor arrepentimiento y avivamiento de la historia de la humanidad. Y esto te enseña el poder que tiene Dios. No se trata acerca de nosotros. No se trata acerca del gran evangelista o del gran predicador o qué tan bueno eres predicando el evangelio con alguien. Se trata del poder de Dios al usarte a ti. Así que no pienses porque eres elocuente o porque puedes decir bien las cosas que, mira las alcances que tengo. No se trata acerca de ti. Se trata acerca de Él. Y este es el ejemplo perfecto. Este hombre que fue con tanta ira a predicar a una ciudad de gentiles y todos se convirtieron. Pero el contraste de esto, al presentar esta idea, es que los líderes religiosos que estaban escuchando a Jesús, que le exigían un milagro a Él o una señal a Él, no se arrepintieron. A pesar de que ellos estuvieran en presencia de Dios Todopoderoso, de sus predicaciones, de sus milagros, de sus exorcismos, tenían señales por doquier. Y peor aún, líderes religiosos que su responsabilidad eran de leer las Escrituras. No estoy hablando acerca de ignorantes que no tenían acceso a las Escrituras, sino aquellas personas que habían sido expuestas a las Escrituras, que entendían que un Mesías tenía que venir, que sabían cuáles eran los requerimientos y cuáles eran las profecías que apuntaban al Mesías, y todo apuntaba a Jesús. De todas las personas que tenían que tener razón de quién era el Mesías, eran los líderes religiosos. Pero no. Su terquedad y su arrogancia no les permitieron ver. Y eso hacía que su pecado sea aún más grande. ¿Por qué? Porque algo más grande que Jonás estaba con ellos. Cuando analizamos esta comparación, algo más grande que Jonás se refiere al reino de los cielos que vino en Jesús. Esta generación estuvo en presencia de Jesús, en quien estaban obrando los poderes del reino de Dios.
Y ahora cuando analizamos y comparamos entre los dos, entre Jonás y Cristo, vemos claramente que Jonás no era más que un hombre sujeto a pasiones semejantes y pasiones pecaminosas semejantes como cualquiera de nosotros, pero Cristo es el Hijo de Dios. Jonás era un extranjero en Nínive, vino entre los extranjeros que tenían prejuicios contra su país, pero Cristo vino a los suyos cuando predicó a los judíos, y mucho más cuando esa predicación se extendió al resto de la humanidad. Jonás predicó sobre un breve sermón, y eso sin gran solemnidad, pero mientras pasaban las calles, Cristo renueva sus llamados, se sentaba y enseñaba, alcanzaba a la gente, enseñaba en las sinagogas, hacía mucho más de lo que hizo Jonás. Jonás predicó nada más que ira y ruina dentro de 40 días, no dio instrucciones, direcciones o estímulos para arrepentimiento, pero Cristo, además de la advertencia que nos dio de nuestro peligro, ha mostrado en que debemos arrepentirnos y nos aseguró la aceptación sobre nuestro arrepentimiento, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jonás no hizo ningún milagro para confirmar su doctrina, no mostró buena voluntad a los ninivitas, pero Cristo hizo muchos milagros y todos los milagros de misericordia. Sin embargo, los ninivitas se arrepintieron por la predicación de Jonás, pero los judíos no fueron afectados por la predicación de Cristo. La bondad de algunos que tienen menos ventajas para sus almas agravará la maldad de aquellos que tenían mucho más. Los ninivitas que no tenían ninguna señal, ninguna lista de cosas que podían apuntar, este es el Mesías, solo con una predicación mal hecha se arrepintieron. Mientras que ellos, que habían experimentado la presencia de Jesús mismo, del Dios Todopoderoso enfrente de ellos, aprobando cada una de las referencias del Antiguo Testamento, no lo creyeron. Lo cual atribuye que los fariseos y saduceos, en lugar de recibir una señal, fueron reprendidos, siendo comparados con gentiles que recibieron el mensaje de Dios con más fidelidad que ellos. Y les recuerda nuevamente que la voluntad de Dios no está sujeta a los planes caprichosos de aquellos que son irreverentes a su grandeza y su sabiduría. Pero Jesús no se queda ahí. Él continúa poniéndolo en su lugar. Eso es lo que me encanta acerca de Jesús. Él no se queda callado cuando alguien viene a atacar con respecto al plan soberano de Dios. Dice, no solo eso, ustedes piden esto, pero quiero que entiendan más. En versículo 42 dice, la reina del sur se levantará con esta generación en el juicio y la condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y mirad, algo más grande que Salomón está aquí. La reina del sur, cuando leemos en Primera de Reyes, Segunda de Crónicas, describe la visita de una reina de Sabá, cerca del actual Yemen, y viene a visitar a Salomón. Al enterarse de la fama de Salomón, una reina anónima viaja a Jerusalén con grandes cantidades de oro, especies y piedras preciosas para ponerlo a prueba de todos sus conocimientos, de sus acertijos a Salomón. Habían observado la sabiduría, la casa, los sirvientes, las ofrendas, todo lo que había hecho, le entregó ofrendas al rey y al Dios que él representaba. La reina, sin aliento, admite que estaba impresionada de la sabiduría de este hombre. Luego bendice al Dios de Salomón y le entrega tesoros, especies aromáticas y piedras preciosas. La cantidad de especies era tan grande que Israel nunca más vio tanta abundancia. Todo por ver la sabiduría de este hombre. Pero algo más grande que Salomón estaba en presencia de estas personas. Cuando comparamos tanto a la reina como a Salomón en contraste con Jesús, vemos que la reina de Sabá no tenía ninguna invitación para ir a Salomón, ninguna promesa de ser bienvenida, pero estamos invitados a Cristo a sentarnos a sus pies y escuchar sus palabras. Salomón no era más que un hombre sabio, pero Cristo es la sabiduría misma, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Vemos que la reina viajó con la incertidumbre de no estar segura que valdría la pena de encontrar algo impresionante, pero no existe lugar a dudas de la grandeza y la majestuosidad que encontramos en la divinidad de Cristo. Ella vino de los confines de la tierra. Cristo y su palabra están cerca de nosotros. La sabiduría de Salomón era solo de filosofía y de política, pero la sabiduría que tiene con Cristo es la sabiduría para salvación. Ella solo podría escuchar la sabiduría de Salomón, pero en Cristo encontramos esa sabiduría que viene de Él, que Él nos otorga. Sin embargo, Salomón
se lo consideraría como un gran rey. Pero Cristo es el Rey de reyes y Señor de señores. Algo más grande que Salomón estaba enfrente de ellos. La generación de Jesús quedó condenada porque en presencia de uno más grande que Jonás, que Salomón, pedían más. No necesitas más luz, sino necesitas ver. No algo para ver, sino ojos que estén dispuestos a ver. Sus caprichos no fueron resueltos, pero sí recibieron su reprimenda. Al entender que aquel que viene con una actitud caprichosa e irreverente jamás va a recibir una respuesta de Dios. Si es que vienes con una actitud de este sentido, de que quiero las cosas a mi manera, a mi forma, jamás vas a escuchar una respuesta de Dios. Debes venir con un corazón humilde, entendiendo que su plan es mejor que tu plan. Ellos no recibieron una señal que estaban buscando, pero ¿sabes qué es lo que Jesús les entregó a cambio? Ellos recibieron una condenación del atrevimiento de forma de parábola. Y esto es lo que vemos en capítulo 12 del 43 al 45. Porque suena bastante extraño que Jesús está hablando con ellos y de pronto les dice esto. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos, buscando descanso y no la halla. Entonces dice, volveré a mi casa donde salí, y cuando llega lo encuentra desocupada, barrida y arreglada. Va entonces y toma consigo otros 7 espíritus más depravados que él, y entrando moran allí, y estando allí, y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Así será también esta generación perversa. Suena sumamente extraño que le está diciendo esta comparación y de pronto les lanza esta parábola de una persona endemoniada. Se han de haber quedado pensando o entendieron prácticamente lo que estaba diciendo. Aquí se nos describe la miserable condición no solo de esta generación, sino también de la consecuente. Sugiere que el diablo tiene una residencia dentro del hombre hasta que es expulsado por el Hijo de Dios. El andar por lugares áridos es una expresión metafórica, denota que mora fuera de los hombres, es como estar en un desierto miserable y se asemeja como un desierto árido, mientras el que mora dentro de los hombres está atormentándoles. Es decir, cuando el demonio está fuera del hombre, está tratando de buscar qué destruir, qué devorar, y no encuentra esa paz hasta que viene dentro de uno y lo daña por dentro. Satanás nunca deja de hacernos daño, sino que está continuamente ocupado y se mueve de un lugar a otro. Primera de Pedro 5:8 menciona, sed de espíritus sobrios, estad alerta, vuestro adversario el diablo anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Satanás mira con más profundo odio y ataca con mayor fuerza y firmeza y rabia los que han sido rescatados de sus lazos, de sus cadenas. Ahora, déjame aclarar, Satanás o sus demonios no pueden poseerte, porque una persona que ha nacido nuevamente, Cristo vive en ellos, Dios mora en nosotros, por ende, la luz no puede estar en el mismo lugar que la oscuridad. Satanás no puede entrar dentro de ti, pero puede afectarte a tu alrededor. Puede hacer cualquier cosa para hacerte caer. Puede tentarte de cualquier forma para que caigas. Sí, por algún lugar Satanás no puede robar para aquellos que están en Cristo su salvación garantizada y eterna, pero va a hacer que seas inefectivo. Va a hacer que tropieces constantemente. Por ende es como un león rugiente. Y claramente significa que debemos mantener vigilancia diligente. Y al ponernos la armadura del Espíritu, que nos enseña en Efesios 6, del 10 al 18, que les recomiendo fervientemente que la lean, y que todos los días consideren ponerse esa armadura de Dios. Porque sin esa armadura estamos prácticamente yendo a la guerra sin armas. Y vamos a fallar, vamos a caer. Aquí al hacer mención de que Cristo, cuando menciona que encuentra una casa desocupada, barrida y arreglada, Cristo está incuestionablemente describiéndolos a aquellos que están privados del Espíritu de Dios, que están a la diestra del diablo. Ahora consideren, el pueblo de Israel tenían esta religión y esta moralidad exterior, pero sus corazones estaban vacíos y su religión era vana. En consecuencia, Satanás pudo volver a entrar a la casa con otros pecados. La metáfora de una casa barrida y embellecida muestra una idea de autosuficiencia. ¿Por qué? Porque ¿quién limpió la casa? Obviamente la persona que es dueña de la casa. Yo me encargo de esto, yo le arreglo todo. Su mayor deleite está en ese trabajo que ha logrado.
quiero que entiendan que lo que está haciendo aquí Jesús, haciendo una referencia con ellos, es entender que cuando el pueblo de Israel había regresado del exilio de Babilonia, ellos habían dejado a un lado de la idolatría. Parece que aprendieron su lección después de tantos centenares de años que estuvieron lidiando con ello. Aprendieron de su lección y limpiaron su propia casa. Dejaron todo limpio dentro de ellos. Es decir, que ya no volvieron a caer en idolatría, pero cayeron en otra cosa, en autosuficiencia, en que su religión es más que suficiente. La metáfora nuevamente de la casa barrida y embellecida muestra el hecho que ellos estaban confiando únicamente en su propia capacidad. Es fácil reformarse, unirse a una iglesia y vivir respetablemente sin que Jesucristo habite en el corazón también. Esta falsa justicia durará solo un poco tiempo, porque Satanás va a regresar y va a tomar control de esa casa vacía. La religión significa limpiar el exterior. La salvación significa nueva vida y santidad en el interior. No es solo cuestión de dejar de tener cierto tipo de pecados. No es solo cuestión de tratar de hacer las cosas por tu propia cuenta. No se trata únicamente de eso, sino que se trata de que Dios more en ti. Segunda de Pedro 2:20 menciona, porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo de nuevo, son enredados en ellas y vencidos su condición postrera, viene a ser peor que la primera. Pues hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia, que habiéndolo conocido, apartarse del santo mandamiento que les fue dado. Les ha sucedido a ellos según el proverbio verdadero, el perro vuelve a su propio vómito, y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno. El punto que Jesús aquí está diciendo es el hecho de que el expulsar demonios de esta generación malvada está limitada, no está el hecho de que no se trata de que ya no exista nada adentro, sino que alguien tiene que morar adentro. No es suficiente simplemente expulsar los demonios y eliminar dolencias físicas como la ceguera. Dios debe morar en cada uno de nosotros, haciéndolo que nuestro cuerpo se convierta en el templo de Dios. Como menciono aquí específicamente en 2 de Pedro, claramente hay mucha gente que viene a las iglesias, mucha gente que cumple su requerimiento de domingos, de ser parte de una comunidad de iglesia, pero habla de Dios y alaba a Dios como Dios Padre los domingos, y de lunes a sábado vive como que si fuera un huérfano. ¿De qué te sirve el hecho de que intentes reunirte en un lugar donde una gente habla acerca de Dios, pero el resto de tu vida no realmente lo explica? No da ese ejemplo de que quién es el que vive en ti. ¿Por qué? ¿Qué es lo que va a pasar en el hecho de que tú lo hagas solo por tu propia cuenta, que pienses que tu religiosidad es únicamente un acto personal y no es el hecho de que Dios que vive en ti, que te guía a hacer lo que haces, es que tu casa está vacía, tu corazón está vacío? Puedes creerte religiosamente bien, pero ¿qué es lo que menciona aquí? Regresarán 7 espíritus peores. Israel, después del cautiverio de Babilonia, como mencioné, comenzaron a reformarse, abandonando sus ídolos y aparecieron con un rostro de religión ahora. Pero dice que 7 demonios depravados vendrán a él. 7 veces es una forma tradicional de expresar el castigo severo, por lo que los siguientes fácilmente habrían captado el punto de Jesús. En Levíticos 26:18 menciona, y si aún con todas estas cosas no me obedecéis, entonces os castigaré 7 veces más por vuestros pecados. Jesús no respondió su súplica arrogante. Jesús los comparó con gentiles, haciéndoles caer en cuenta de que ellos van a condenar porque ellos no tuvieron tanta evidencia, pero ustedes tuvieron demasiada evidencia. Y aparte de eso les dice, y ustedes van a ser condenados por el hecho de que yo no estoy morando en sus vidas. Jesús prácticamente revierte los cargos de sus oponentes, regresándoles el insulto formal. ¿A qué me refiero con esto? Es el hecho que en Mateo 12:24, los fariseos le dijeron a Jesús que él estaba expulsando demonios por el poder de Belcebú, príncipe de los demonios. Y aquí Jesús le está volteando la tortilla. No, ustedes son los que van a sufrir las consecuencias. Y lo interesante del caso es el hecho que al mencionar todo esto, Jesús no les da lo que les pide, lo que ellos estaban pidiendo, pero les otorga lo que merecen. Cuando vemos en este contraste lo que está dando el versículo 38 y 40, ellos pidieron una señal.
del 41 al 42, Él les da una respuesta histórica comparándolos con gentiles. En el versículo 43 al 45, Él les demuestra esa señal otorgada. Y en el versículo 45, Él les da una respuesta experimental. Estas son las consecuencias que ustedes van a recibir. Por su desobediencia, ustedes van a recibir una penalidad mucho más grande, porque su casa está vacía. Piensan ser religiosos, pero su casa va a ser llena, si es que no es por Dios, va a ser llena por alguien más. Y ese alguien más no va a dar honor y gloria a Dios. Estos escribas hipócritas de carácter arrogante despreciaron la gracia de Dios, entrando en conspiración con el diablo. Contra tales personas pronuncia el castigo que merece esa ingratitud. Despreciando la gracia que se les ofrece y siendo irreverentes a la grandeza y sabiduría de Dios, vuelven a abrir la puerta al demonio prácticamente. Y el reconocer que la voluntad de Dios no está sujeta a los planes caprichosos de aquellos que son irreverentes de su grandeza y su sabiduría, también nos recuerda que el entender que no se trata de nosotros, se trata acerca de Él. Si tú crees que vienes acá a la iglesia los domingos únicamente para aprender moralidad, de cómo comportarte de aquí en la semana siguiente, estás equivocado. No se trata del hecho de que cambies tu forma de ser o tu personalidad para tener una buena relación matrimonial o ser un buen padre. Ese no es el punto. El punto es el hecho de que todo se trata acerca de Dios, el plan soberano de Dios. Tú fuiste creado en este mundo para glorificarlo a Él. Tú fuiste traído en este mundo con un objetivo específico para traerle gloria a Él. Y mientras no estés alineado a ese plan y a esa voluntad, vas a estar en tu perspectiva arrogante de decirle, Señor, quiero que estas cosas se den de esta forma. Quiero que mi vida vaya de esta forma. Así te va a traer gloria y honor a ti. No. Todo se trata acerca de Él. Tu vida es por Él y para Él. El mensaje que Mateo quiso dejar claramente fue que Jesús confronta a sus adversarios que buscan señales declarándoles que el Hijo del Hombre estará por 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Él está hablando acerca de su muerte y resurrección. Tanto la población de Nínive como la reina del sur era una comparación para ellos al darse cuenta que Jesús es más glorioso, Jesús es más sabio, Jesús es más grande que cualquier cosa que ellos puedan estar experimentando. Y esta generación perversa iba a sufrir las consecuencias por su arrogancia irreverente. Tal vez tú al estar en Cristo no vas a recibir esa condenación, tú al estar en Cristo no vas a tener esa penalidad, pero déjame decirte algo. Cuando tú haces las cosas de acuerdo a tu conveniencia, de acuerdo a tus planes, vas a tener un problema en tu vida porque estás yéndote en contra de lo que fuiste creado. Sí, eres salvo, sí, eres parte de la familia de Dios, sí, es verdad, pero no estás haciendo para lo que fuiste diseñado. Todo aquel que es, por el otro lado, todo aquel que sea irreverente o ignore a Cristo, sufrirá las consecuencias por su desprecio a la única oportunidad de salvación provista. Si no estás en Cristo, déjame decirte que ninguna cantidad de señales que puedas pedir de Dios, o si no confías en Él, tu vida está condenada. Ninguna cantidad de señales adicionales servirá para que una persona que rechaza la verdad, ni siquiera la resurrección de Jesucristo, pueda convencerla. ¿Por qué? Porque están ciegos. Primera de Corintios 1:22 menciona, porque en verdad los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Mas para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Jesús no se somete a los caprichos irreverentes de la gente para demostrar su grandeza y majestuosidad a personas que no están dispuestas a adorarlo. Tenemos que tomar en serio las palabras de Jesús. Debemos enfocarnos en la regeneración, no en la reforma. Renacer interiormente, no transformarnos exteriormente. Consideren que cuando venimos ante Él, sometiéndonos a su voluntad, todas las cosas van a ser más sencillas. ¿Por qué? Porque Dios sabe exactamente cómo fuiste diseñado. Dios sabe exactamente para qué fuiste hecho. Si es que eres una plancha y comienzas a usar esa plancha como un martillo, puede funcionar en cierto sentido, pero estás dañándola para su diseño original. Cuando tú te alineas específicamente a lo que Dios quiere que hagas,
tu vida va a ser más plena. ¿Por qué? Porque la vida se trata acerca de Él. Estás formando parte de lo que es el plan de Él. La voluntad de Dios el plan de la vida es para glorificar a Dios. Mientras más te alinees a ese camino, tu vida va a ser mucho más gozosa, a pesar de las dificultades, a pesar de las calamidades, a pesar de las enfermedades. ¿Por qué? Porque todo es para honor y para gloria de Dios. No seamos irreverentes pidiéndole a Dios que las cosas sean como nosotros. Porque existe solo un rey y ese no eres tú. Existe solo una persona que sabe cómo tienen que ser las cosas y ese es Jesucristo. Mientras no estamos alineados con Él, vamos a sufrir las consecuencias. Pero si es que estás alineado con Él, la mejor forma de conocerlo es por medio de su palabra. Su voluntad está claramente descrita en las Escrituras. Amén. Padre Santo, Señor, gracias te damos por darnos a entender quién eres tú, por darnos a conocer, Señor, también de estas personas arrogantes, de las cuales también nosotros nos identificamos, Señor. Muchas veces cuando te pedimos por cosas de acuerdo a nuestra conveniencia, cuando oramos por cosas egoístamente, pensando que son lo mejor para nosotros, Señor, pero venimos en humildad a ti, Señor, entendiendo que tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Salvador. Y Padre, Señor, ayúdanos a entender cada vez más cuando abramos tu palabra, y poder entender cuál es tu plan para nosotros, cómo podemos estar satisfechos en ti, Señor, y poder glorificarte con nuestra vida, donde tú nos tienes. Gracias, Señor, te damos por este tiempo. Permítanos ser la sal y la luz que nos has llamado a ser durante esta semana y glorificarte, Señor, en el precioso y hermoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Y todos dicen, amén.